Hola, soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la carta o epístola de Pablo a los Gálatas. Sí, esta carta también comienza con un saludo. Pablo, apóstol, siendo apóstol escogido no por hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y el Padre, quien lo envió para morir por nuestros pecados. Y todos los que están conmigo saludamos a todas las iglesias de Galacia, porque Pablo, junto con Bernabé, en su primer viaje misionero, alrededor del año 45 al 47, fundaron varias iglesias en Galacia. Galacia significa tierra de los galos, en ciudades como Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Pero cuando Pablo no estuvo con ellos, vinieron otros israelitas que creían en Jesús, pero que les enseñaban a que debían de seguir obedeciendo las leyes rituales del Antiguo Testamento, así como otras leyes impuestas por los fariseos. Y esto para ser salvos. Así que Pablo les dice, estoy asombrado de que tan pronto ustedes sean engañados, que estén siguiendo otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que vienen a perturbarles, a cambiar el evangelio de Cristo. Y ya les he dicho, si viene alguien más, o incluso nosotros, o un ángel para enseñarles algo diferente de lo que ya les hemos enseñado, el tal sea anatema. Vuelvo a repetirlo, si alguien les enseña la mentira, algo que no es la verdad, sea anatema. Y es que yo no quiero agradar a los hombres, sino que quiero agradar a Dios. Porque si quisiera agradar a los hombres, entonces ya no sería siervo de Cristo. Y es que lo que les hemos enseñado no es invención de una persona, no es que una persona, algún hombre, me lo haya enseñado. El evangelio que les he enseñado me lo ha revelado nuestro Señor Jesús. Y ustedes ya saben, ¿cómo era yo en el pasado? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. No me apresuré a consultarlo con nadie, con carne y sangre, no. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Y después de 14 años fue que subí a Jerusalén. Subimos. Bernabé y también Tito estaban conmigo. Tito, siendo griego, no tuvo que circuncidarse como algunos querían, pues
Algunos quieren continuar con los rituales de antes. Pablo explica de cómo estos puntos, estos asuntos ya se habían tratado en el pasado y ya habían llegado a un acuerdo. De hecho, Pablo dice, como por ejemplo, Pedro es escogido para llevar el evangelio a los israelitas, a los circuncidados. Y yo, Pablo, escogido para llevar el evangelio a los gentiles, a los no circuncidados. Pero ambos somos escogidos y dirigidos por el mismo Espíritu. Así que Pablo trata de explicar todo esto en esta carta a los Gálatas. Y también les dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo tuve que enfrentar cara a cara. Y es que antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Pero cuando llegaron los de la circuncisión, Pedro con los gentiles se retraía, se apartaba. Pedro, Pedro, Pedro. ¿No es Pedro? Sí. Y Pedro... Y así, al igual que Pedro, varios lo hacían, incluso Bernabé. Así que le tuve que decir a Pedro delante de todos, ¿cómo es que tú, siendo judío, vives como gentil y quieres que los gentiles se judaicen? Recuerda, no es por las obras de la ley, es por la gracia de nuestro Dios, por la fe a nuestro Señor Jesucristo, que somos salvos. Y les dijo a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿cómo es que se fascinaron con esto? ¿Cómo es que creyeron que todo es a base de obras? Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo lo explica en su carta. Y también les dice que todos somos hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pues los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos. Ya no hay griego o judío, libre o esclavo, hombre o mujer. Pues todos somos uno en Cristo. Y si estamos en Cristo, descendientes de Abraham somos. Y herederos, según la promesa. Pablo pone como ejemplo a un niño. Este niño, que es el heredero de todo y también nació siendo libre, no hace mucha diferencia con un esclavo, pues aunque es libre y es heredero de todo, mientras tanto, mientras es pequeño, tiene que estar bajo el cuidado de los administradores o de los tutores hasta que el padre quiera. Asimismo nosotros éramos pequeños como esclavos bajo los rudimentos de este mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no somos más esclavos, sino hijos, hijos. Y si somos hijos, también herederos de Dios, por medio de Cristo nuestro Señor. Pablo en esta carta entonces nos exhorta a no volver a la esclavitud. Y también dice, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así que Pablo nos llama a estar firmes en la libertad. Les dijo a los Gálatas, pero si ustedes iban corriendo bien, ¿quién les estorbó para que no obedezcan la verdad? Nosotros somos llamados a ser libres, pero no estamos hablando acerca de la libertad de los deseos de la carne, no, sino el servirnos unos a otros por amor. Porque la ley se resume en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que andemos en el Espíritu y no en la carne, porque los deseos de la carne son fornicación, adulterio, inmundicia, lujuria, hechicería, idolatría, pleitos, celos, iras, borracheras, entre otras cosas. Los que practiquen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los frutos del Espíritu son, the fruit of the Spirit. Los frutos del Espíritu son love, amor. Joy, gozo. Peace, paz. Patient, paciencia. Goodness, bondad. Gentleness, dulzura. Faith, fe. Meekness, mansedumbre. Temperance, temperante. Contra tales frutos no hay ley. Pablo dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, los espirituales, con un espíritu de mansedumbre, le restauren. No vaya a ser que en algún momento también nosotros seamos tentados. Y así, sobrellevando las cargas los unos de los otros, estamos cumpliendo la ley de Cristo. No nos engañemos, pues Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará.
o cosechará. Así que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pablo va terminando esta carta explicando que él no tiene nada en qué gloriarse, igual que nosotros, sino en la cruz de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con su espíritu. Amén. Esta es la carta o epístola de Pablo a los Gálatas. Nos vemos la próxima. Y sí, Jesús te ama mucho, mucho, mucho.